Hola, bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad hablaremos sobre los circuitos de primer orden RC sin fuente. En anteriores videos hablamos sobre las relaciones tensión-corriente en un inductor y en un capacitor. Veamos ahora cómo, aplicando estas relaciones, podemos obtener las funciones de tensión y corriente que nos permitirán realizar el análisis de un circuito RC en régimen transitorio y en el dominio del tiempo. Las ecuaciones diferenciales, resultado del análisis de circuitos RC y RL en el dominio del tiempo, son de primer orden. Por esta razón, a los circuitos que vamos a analizar a partir de este video se les conoce con el nombre de circuitos de primer orden. Básicamente existen dos tipos de circuitos de primer orden. Los RC, formados por resistores y capacitor, y los RL, formados por resistores e inductor. Hay dos formas de estimular estos circuitos. La primera es mediante los capacitores y las bobinas que han sido previamente cargados, es decir, tienen energía o almacenan energía en forma temporal. Es decir, es lo que nosotros vamos a llamar condiciones iniciales. La segunda forma es mediante fuentes de corriente directa en forma independiente. Los dos tipos de circuitos de primer orden y luego combinándolos con las dos formas de estimular este tipo de circuitos, producen entonces cuatro situaciones posibles que nos van a permitir realizar los análisis correspondientes. En primer lugar, hablamos del circuito RC sin fuente, luego el circuito RL sin fuente, seguidamente el circuito RC con fuente y por último el circuito RL con fuente. En este video comenzaremos por referirnos a el análisis de un circuito RC sin fuente. Para ello comenzamos entonces con el circuito que se muestra en la figura, el cual está conformado por una resistencia en serie con un capacitor. Una fuente, en este caso una fuente de tensión continua, nos va a suministrar la carga para que este capacitor adquiera la energía almacenada en forma temporal que nos va a permitir realizar el análisis posterior. Si recordamos, la corriente por el capacitor está definida en su relación corriente-tensión por la expresión IdC igual a C, que es la capacitancia del capacitor, por la derivada de la tensión respecto al tiempo. Esto significa que cuando el capacitor adquiere la máxima carga, como la tensión es constante, la derivada de una constante es cero, en consecuencia la corriente que va a circular por el capacitor va a ser igual a cero. Es decir, el capacitor, una vez que adquiere su máxima carga en corriente continua, se comporta como un circuito abierto. Por lo tanto, la máxima tensión que va a adquirir este capacitor va a ser igual al valor de la tensión que se haya aplicado con la fuente. En consecuencia, podemos decir entonces que la condición inicial, es decir, la condición de carga de ese capacitor, identificada como B sub 0, la vamos a llamar de esta forma, BO o B0. Esta condición es lo que vamos a llamar en nuestro análisis de circuitos en régimen transitorio, condición inicial de tensión del capacitor. Ahora comenzamos entonces a analizar las condiciones del circuito RC sin fuente. Para ello vamos a denominar el procedimiento de carga de un capacitor a través de una resistencia. La primera condición que debemos tener en cuenta entonces es que el capacitor debe haber sido inicialmente cargado con un valor específico. En este caso ya sabemos que esa condición inicial la vamos a identificar como B sub 0. Por otro lado, si conectamos al capacitor con una resistencia y lo hacemos a través de un interruptor, ese interruptor nos va a permitir controlar el instante o el momento preciso en el cual se va a producir el cambio de estado en el capacitor. Acá vemos entonces el circuito básico para análisis de un RC sin fuente, un circuito de primer orden. Tenemos una resistencia, un capacitor y la conexión entre los dos es controlada a través de este interruptor. Nótese que el interruptor está identificado como T igual 0 para indicar que ese instante de tiempo igual 0 es el momento en el cual vamos a producir el cambio de estado en el circuito a través del cambio de posición del interruptor.
En el instante inicial entonces, es decir, en instante t igual 0, se cierra el interruptor y el capacitor va a comenzar a descargarse. Es decir, el capacitor va a ceder la energía que tiene almacenada. Ahora, para poder representar el efecto de descarga del capacitor, no podemos considerar que el capacitor actúe como una fuente, ya que si actuara como una fuente, la corriente saldría permanentemente del capacitor y estaría circulando en forma indefinida a través de la resistencia, retornando al capacitor. Para representar el efecto de descarga, vamos entonces a representar los dos nodos donde hipotéticamente estaría conectada la fuente que fue desconectada o que fue conectada para poder lograr la tensión o la condición inicial de carga del capacitor. En consecuencia, si tenemos acá esa fuente imaginaria, que sería más menos V de t, tendríamos una corriente que es la que va a representar la descarga del capacitor y la corriente que va a ser cedida hacia la resistencia. Esta relación en este nodo representa entonces por ley de Kirchhoff que la corriente que sale es igual a la corriente que sale también del nodo, es decir, las dos corrientes salen. En consecuencia, hay una anulación de la corriente. Eso es lo que representa el efecto de descarga del capacitor. Si representáramos la corriente del capacitor en el mismo sentido que la corriente hacia la resistencia, como si fuese un circuito serie simple con una fuente, no tendríamos el efecto de descarga, ya que acá no estaríamos hablando de un capacitor con energía temporal, sino que estaríamos hablando de una fuente con carga indefinida. En este caso, como vamos a representar el efecto de descarga, por esas razones que en este nodo entonces las dos corrientes tienen sentido contrario. Partiendo de ese análisis entonces, aplicamos en el nodo superior la ley de Kirchhoff de corrientes. Según la ley de Kirchhoff de corrientes, entonces, la suma de las corrientes que entra es igual a la suma de las corrientes que salen. En este caso, si observamos, las dos corrientes salen del nodo. Por lo tanto, IR, resistencia, corriente por la resistencia, más IC, corriente por el capacitor, va a ser igual a 0. Nótese que ahora estamos hablando de una corriente que va a cambiar con el tiempo. Por esa razón entonces estamos expresando las dos corrientes en función del tiempo. Según la relación corriente-tensión de cada uno de los elementos, las cuales estuvimos analizando en videos anteriores, tenemos entonces la siguiente expresión. En la resistencia, la corriente que circula por allí va a depender del voltaje inicial que teníamos en los extremos de los nodos, dividido entre el valor de la resistencia. Es decir, acá estamos aplicando la ley de Ohm. Mientras que en el capacitor la corriente va a estar dada por esta expresión. IC igual a C por la derivada de B con respecto al tiempo. Variación de tensión respecto al tiempo. Sustituyendo en la ley de Kirchhoff de corriente las expresiones de cada uno de los elementos, entonces nos queda la siguiente ecuación diferencial. V sobre R, que sería la ley de Ohm aplicada en la resistencia, más C sobre la derivada de B con respecto al tiempo, que sería la corriente por el capacitor, va a ser igual a 0. Ordenamos entonces la ecuación diferencial para poder encontrar su solución. Para ello entonces lo que hacemos es agrupar la variable B en un término y el diferencial de tiempo en el lado derecho. Esto lo podemos hacer despejando diferencial de B, pasamos menos VR del lado derecho y luego el diferencial de T pasa a multiplicar, C pasa a dividir y luego V lo pasamos a dividir a el diferencial de B. Y la ecuación diferencial queda ordenada de esta forma. Luego, para poder entonces encontrar una solución a esa ecuación diferencial, integramos ambos miembros. Del lado izquierdo aplicamos la integral de la derivada de B sobre B y del lado derecho, como RC es una constante, sale de la integral con su signo negativo y queda solamente dentro de la integral el diferencial de tiempo. Una vez que podemos reagrupar entonces la ecuación de esta forma, aplicamos el integral de la derivada o el diferencial de B respecto a B, que sería el logaritmo neperiano de B, y por otro lado vamos a obtener el integral de T, que quedaría multiplicando a menos 1 sobre RC.
Y luego acá representamos la constante de ambas integraciones en un solo término que lo vamos a llamar inicialmente constante. Para facilitar entonces el análisis, vamos a reemplazar el nombre de la constante por logaritmo neperiano de a. Esto con la intención de aplicar funciones de logaritmos para poder simplificar la ecuación. En este caso, si a esta constante, como es un valor que no conocemos su cantidad, entonces simplemente lo llamamos logaritmo neperiano de a, repito, para poder aplicar funciones de logaritmo y simplificar la ecuación. Y luego entonces lo pasamos a restar al logaritmo neperiano de b. Aplicando entonces propiedades del logaritmo neperiano, nos quedaría entonces la nueva expresión como el logaritmo neperiano de b sobre a. Recuerden que el logaritmo neperiano de b menos el logaritmo neperiano de a lo podemos reemplazar por el logaritmo neperiano de b sobre a. Y del lado derecho entonces nos queda la expresión menos 1 sobre rc por el tiempo. Aplicando ahora la función exponencial en ambos términos con el propósito de eliminar este logaritmo neperiano, nos queda entonces que e a la logaritmo neperiano de b sobre a va a ser igual a e a la menos 1 sobre rc por t. En este caso, como tenemos el exponencial del logaritmo neperiano, se cancela la función del logaritmo y nos queda solamente la relación b sobre a. De esta manera vamos simplificando la expresión y nos queda b sobre a igual a e a la menos 1 rc por t. Seguidamente despejamos entonces la función voltaje, que es la que podemos despejar en función del tiempo, y nos queda entonces la siguiente expresión o función exponencial. B va a ser igual a la constante a que multiplica a la función exponencial e elevado a la menos 1 sobre rc por t. Esta función exponencial nos permitirá ahora, aplicando condiciones iniciales para t igual 0, obtener la expresión relacionada con el circuito que nos indique cuál sería el valor de esta constante. Para ello entonces, repito, hacemos el uso de las condiciones iniciales en t igual 0, y en ese caso debemos recordar que la condición inicial de voltaje en el capacitor va a ser el voltaje identificado como VO o V sub 0. Allí entonces sustituimos y nos quedaría que V sub 0, que es la condición inicial, va a ser igual a por e a la menos 1 rc. Para t igual 0, reemplazamos la t por 0. Todo esto entonces nos va a dar 0, e a la 0 es igual a 1, por lo tanto eso indica que la constante a va a ser el valor inicial del capacitor, es decir, el valor al cual fue cargado el capacitor en el momento en que iba a comenzar el proceso de descarga. En este sentido entonces podemos en forma general escribir la función exponencial del circuito de la siguiente forma. V para cada valor del tiempo t va a ser igual entonces a el valor de a, que sabemos que es el valor inicial V0, multiplicado por la función exponencial elevado a la menos 1 rct. Esta expresión es la que nos va a permitir entonces obtener la función que describe el comportamiento del circuito una vez que cerramos el interruptor y el capacitor comienza a entregarle la carga a la resistencia. En estas condiciones entonces podemos decir que la solución de la ecuación diferencial indica que la tensión del circuito, RC en este caso, va a caer en forma exponencial desde un valor inicial hasta un valor 0. Y esa función se va a escribir de la siguiente forma. V de t va a ser igual a V0 por e a la menos t sobre tau. ¿Qué significa esta expresión tau? Acá vamos a ver entonces que tau lo vamos a denominar constante de tiempo y va a ser el producto, o lo vamos a representar, o va a representar, mejor dicho, el producto de la resistencia por el capacitor. Tau es entonces una constante expresada en unidades de tiempo, es decir, segundos, y se le conoce como constante de tiempo del circuito. Esa constante de tiempo, denominada también constante RC, nos va a representar entonces el tiempo necesario para que la tensión del capacitor vaya disminuyendo desde un valor
o desde un valor inicial en un factor 1 sobre E, ya que si el tiempo es igual a tau, si relacionamos estos dos elementos nos da E a la menos 1, que sería lo mismo que B sub 0 sobre E. Por eso decimos entonces que el factor de reducción sería 1 sobre E. Es decir, esto representaría el 63,21% de su valor inicial. En otras palabras, tau representa el valor de tiempo en el cual el capacitor ha reducido su valor inicial en un 63,21% del valor con el cual comenzó su proceso de descarga. Acá vemos entonces matemáticamente lo dicho en este resumen. Si tau es igual a t, entonces vamos a tener que esta función se transforma en esto, b sub 0 sobre e. Si dividimos o si hallamos el inverso del número de Euler, nos va a quedar entonces como 0,3679 B0. Es decir, en el instante tau, el valor de la tensión en el capacitor va a ser el 36,79% del valor inicial. O dicho de otra forma, va a haber una reducción del 63, desde el valor inicial en una proporción del 63,21% del valor inicial. Gráficamente, para poder explicar lo dicho en forma matemática, tenemos entonces esta función. La función exponencial comienza con su valor inicial V0 y progresivamente en forma exponencial va a ir reduciendo hasta tender a su valor 0. Cuando el tiempo tienda a infinito, esto va a ser un valor de e a la menos infinito, lo cual sería que al pasar el menos infinito hacia el valor o el e a la menos infinito hacia abajo, nos quedaría e a la infinito, que es 0, o mejor dicho, e a la infinito, que sería un valor infinito, y luego al dividir b0 entre infinito nos va a dar un valor cercano a 0. Quiere decir entonces que la función tiende a 0 cuando el tiempo tiende a infinito. Esto sería entonces una función exponencial que va a descender desde el valor inicial, pasando por la constante de tiempo, en la cual es el punto en el que la tensión del capacitor alcanza 0,36 veces el valor inicial, o dicho de otra forma, una reducción del 63,2%, y luego, a medida que transcurre el tiempo, entonces el capacitor va a ir descargándose hasta alcanzar el valor cercano a 0. La constante de tiempo entonces nos da una idea de qué tan rápido se descarga el circuito. Otro parámetro importante en el análisis de estos circuitos es el cálculo de las corrientes. En este caso, como la corriente de descarga va a circular por la resistencia, entonces calculamos la tensión en el capacitor dividido entre la resistencia, y esa relación nos va a dar una función proporcional en la cual dividimos el voltaje inicial entre el valor de resistencia y lo multiplicamos por la función exponencial, y de esta forma obtenemos entonces la expresión de corriente en el circuito RC sin fuente. Para analizar el comportamiento de la constante de tiempo, veamos en esta gráfica qué sucede cuando se producen cambios en esa constante de tiempo. Esa constante de tiempo cambia variando los valores de R o los valores de C o ambos. Acá vemos entonces un valor máximo o un valor inicial máximo de referencia identificado como 1, y acá vemos el comportamiento de un circuito en el cual el producto de R por C, es decir, la constante de tiempo, vale 0,5, y vemos cuál es su comportamiento gráfico. Si se incrementa en el circuito la constante de tiempo a 1, ahora observamos que el proceso de descarga es más lento. Fíjense que acá el circuito con un tau de 0,5 llega más rápido a 0 que con un tau de 1. Por eso, mientras más pequeño es el valor de la constante de tiempo, más rápido es la descarga del circuito. Si aumentamos la constante de tiempo a 2, nótese que entonces el proceso de descarga es mucho más lento que los dos casos anteriores. Por esa razón entonces a este producto de R por C, denominado constante de tiempo, lo utilizamos para saber la rapidez con la cual se descarga el capacitor.
En la gráfica podemos concluir entonces que mientras más pequeña es la constante de tiempo, más rápido va a ser la descarga. Otro aspecto que se puede observar es que aproximadamente cuando se llega a 5 veces el valor de tau, la tensión generalmente suele llegar al 99% de su valor inicial. Más adelante, cuando veamos algunos ejercicios, vamos a poder verificar el cumplimiento de esta conclusión que estamos observando acá. Pero lo que sí podemos concluir es que mientras más se acerque a 5 veces el valor de tau, por ejemplo, en este caso para tau igual 1, cuando llega más o menos a 5 veces el valor de tau, allí es donde prácticamente ya el valor de la tensión en el capacitor es 0. Mientras que este tau, si lo multiplicamos por 5, nos daría aproximadamente en 2.5, es decir, 5 veces el valor de tau, nos daría el punto en el cual la tensión es prácticamente 0. Por eso hablamos de que alcanza prácticamente el 99% de su valor final, que recordemos que en este caso el valor final sería 0 voltios. Otra conclusión importante es que entonces el tiempo efectivo de un transitorio, es decir, un transitorio, vamos a denominar el trayecto de tiempo, el intervalo de tiempo desde 0, que es el momento en el que se inicia la descarga, hasta que ocurre 5 veces tau. Ese intervalo transitorio, comprendido entre 0 y 5 tau en el circuito, nos permite establecer lo que se denomina en estos circuitos el régimen transitorio. De allí entonces que este análisis que se realiza con estas expresiones de tipo exponencial se les denomina análisis de circuitos en régimen transitorio. Una vez que se produce la descarga del capacitor, entonces en este caso aparece el régimen estable en el cual ya el capacitor adquiere su valor final. Para analizar la descarga de un capacitor a través de una red resistiva, se realizan las siguientes, o se tienen en cuenta las siguientes consideraciones. Primero debemos saber cuál es el valor inicial al cual fue cargado el capacitor, es decir, debemos conocer V0. Luego analizamos la red resistiva, en este caso este cuadro representa el conjunto de resistencias y encontraríamos la resistencia equivalente vista desde los dos terminales del capacitor. Podríamos hablar entonces de determinar la resistencia de Thevenin vista desde los dos puntos en los cuales está conectado el capacitor. Una vez que tenemos identificada la resistencia equivalente, podemos simplificar el circuito a un circuito mucho más sencillo en el cual aparece la resistencia, pero ahora sería la resistencia equivalente de la red resistiva y el capacitor emulando el mismo circuito que utilizamos para el análisis anterior. Y seguidamente la expresión entonces que vamos a utilizar para este caso sería la misma a la cual hicimos referencia anteriormente, pero teniendo en cuenta que para calcular la constante de tiempo ahora se haría utilizando la resistencia equivalente de la red a la cual está conectada el capacitor, y de esta manera tenemos la expresión de la tensión en el capacitor, en este caso con un circuito de una red resistiva. Y de esta forma llegamos al final de este video. En un próximo video entonces, a través de ejercicios prácticos, analizaremos la forma de aplicar estas ecuaciones explicadas en este video de circuitos de primer orden RC sin fuente.